Llegamos hasta el Congreso para investigar los supersueldos de 135 funcionarios que ganan entre 8,4 a 19 millones de pesos. Licenciados en filosofía o lengua castellana, profesores de matemáticas o computación, enfermeras o ingenieros en madera, que realizan funciones muy distintas a las carreras que estudiaron y que hoy perciben remuneraciones más altas que las principales autoridades de gobierno o que los mismos parlamentarios. Hay sueldos que son, a mi juicio, groseros. Son sueldos groseros que en ningún lado en Chile, uno por el trabajo que se hace acá, se gana, y creo que eso naturalmente tiene que ser revisado. Y eso en el tiempo se ha hecho a propósito, porque así puedes subir, bajar sueldos, cambiar, hay todo un tema. Y por otro lado, mucho en la historia de amiguismo político. Investigamos a los funcionarios públicos con los sueldos más millonarios del Estado, que durante décadas han operado sin fiscalización externa del Congreso y que con dineros fiscales e impuestos de todos los chilenos se les pagan remuneraciones hasta 10 veces más altas que el valor del precio mercado. Esta gente gana más que el presidente de la República, más que los ministros de la Corte Suprema, que el Contralor, más que los propios parlamentarios muchas veces. Nadie se atreve a tocarlo, porque son los guardianes de los secretos de la Cámara de Diputados y el Senado. Le saben secretos a tanta gente, le han hecho favores a tantos, han visto tantas cosas que los mismos parlamentarios dicen, no nos metamos ahí. ¿Quiénes son estos funcionarios? ¿Qué hacen y cómo llegaron allí? Los supersueldos de los funcionarios del Congreso es el siguiente reportaje de Contigo en la Mañana. Fue a mediados del año pasado en que el para ese entonces presidente del Senado, Manuel José Osandón, denunció por primera vez la existencia de funcionarios públicos dentro del Congreso Nacional que perciben remuneraciones millonarias, más altas que cualquier autoridad del Estado de Chile. ¿Cómo los descubrió? Cuando asumo como presidente del Senado, yo como tengo alma de alcalde, me empecé a meter en la administración, cosa que normalmente no hacen los presidentes, porque como son por un año, están preocupados del área legislativa, etc. Y yo me empecé a meter en el tema porque tenía esa preocupación de darle sustentabilidad al Congreso en el tiempo, porque uno salía afuera y la gente te insulta, que son todos sueldos millonarios y todo el tema. Y ahí empecé a investigar de qué se trataba y por qué habíamos llegado a esta, diría yo, a esta deformación de una carrera. Solo en esa primera instancia, tras asumir la presidencia y revisar el funcionamiento administrativo solo del Senado, descubrió que existen 62 empleados públicos que ganan entre 8 a 17 millones de pesos, pero hay más. Ha sido muy complicado porque nadie te apoya. ¿Cuáles fueron los primeros comentarios que usted recibió? Le dijeron, oiga, no se meta ahí. No te metas en esto, qué problema que haya. Y con eso más ganas me dio. Porque yo creo que este es un tema de principio. Así de claro. Insisto, el Senado funciona como reloj, las leyes impresionantes. Pero en el futuro nosotros podemos ahorrar más de 12.000 millones de pesos en régimen de este sistema, solo quitando una asignación. La asignación del complemento de jornada. ¿Por qué? Porque en algún minuto, por ley, ¿no es cierto?, se determinó de que aquí todos tenían hora extra, aunque no trabajara, el 100% de la hora extra. Y eso es una fortuna. Estoy hablando de más de 12.000 millones de pesos que se ahorraría solo con una asignación. ¿Cómo es posible que solo por un ítem de asignación en el sueldo de los funcionarios el Senado desembolse más de 12.000 millones de pesos anuales en pago de horas extras que en realidad no se trabajan, pero que por derecho adquirido de los empleados igual se les debe cancelar? Suena un tanto enredado, pero en este reportaje se lo explicaremos en simple, y para comprender deberemos ir por parte. Tras conocer la denuncia del senador Osandón y la presentación de un proyecto de ley que busca regular estos sueldos millonarios, en Contigo en la Mañana decidimos sumergirnos en los listados de funcionarios de todo el Congreso, Senado, Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional,
Durante semanas investigamos vía Ley de Transparencia Activa todas las contrataciones, sus profesiones, cargos, las funciones que desempeñan, las planillas de sueldos, y lo que descubrimos lo sorprenderá. Actualmente en ambas cámaras del Congreso, aparte de los parlamentarios, trabajan 870 funcionarios de planta y a contrata. Pudimos constatar que 135 de ellos perciben sueldos que van desde los 8.400.000 a los 19 millones de pesos y se dividen así. 62 empleados públicos del Senado obtienen remuneraciones mensuales entre 8 a 17 millones de pesos. 53 de la Cámara de Diputados ganan entre 8,4 a 19 millones de pesos y 20 empleados de la Biblioteca del Congreso obtienen salarios entre 8,4 a 13 millones de pesos. Se paga con la ley de presupuesto, está incluido en la ley de presupuesto y es plata de todos los chilenos. El problema no es que ganen más o menos, el problema es que hagan bien el trabajo y que aquellos sueldos que son súper sueldos no estén tan alejados de la realidad. Yo lo diría al revés. Sería mejor que la gente que gana menos en el resto del país, cualquier trabajador de este país, pueda ganar más para que aquella distancia no sea tan abismante. La mayoría de las pegas que ganan esa cantidad de plata no son trabajos difíciles, son trabajos que podría hacer mucha gente por mucho menos plata y muchas veces la hace un ayudante o un abogado más joven o un bibliotecario más joven. Estos 135 empleados públicos del Congreso ganan mensualmente sueldos superiores al del presidente de la República, más que un ministro de gobierno y que los mismos parlamentarios. Perciben remuneraciones más altas que cualquier otra autoridad de los distintos poderes del Estado. Pero es evidente que en el tiempo muchas veces no se ha respetado la carrera funcionaria. Por ejemplo, en el Senado, que tenemos una planta, no me acuerdo, pero son 200 y tantas personas, no sé, hay 100 por afuera que no son de la carrera funcionaria. Y eso en el tiempo se ha hecho a propósito, porque así puedes subir, bajar sueldos, cambiar, hay todo un tema. Y por otro lado, mucho en la historia de amiguismo político. Claro, yo me he ganado muchos enemigos con esto. Primero, por enfrentar el tema. Segundo, porque ahora que termina el periodo, yo no he aceptado que se indemnice a personas por sus años de servicio de senadores que se van o senadores que van a la reelección. Se les paga su año de servicio y después se recontratan. Es una vergüenza porque es la plata de todos los chilenos. Yo dije, eso no se hacía. Como le contábamos en nuestra investigación, pudimos constatar que en la Cámara de Diputados existen 53 funcionarios que actualmente perciben sueldos entre 8,4 a 19 millones de pesos. ¿Quiénes son los que más ganan? En el top 10 figuran solo abogados y la gran mayoría poseen el cargo de secretario de comisión, cuyos sueldos fluctúan entre los 14 y los 19 millones de pesos. Los abogados secretarios de comisiones, los abogados ayudantes, y que tienen mucha responsabilidad, por cierto. Son los ministros de fe de las comisiones, certifican las votaciones, pero creo que de un tiempo a esta parte eso ha ido mucho más allá y de alguna forma se perdió el control de los límites que pueden acceder a esas remuneraciones. Estos privilegios existen desde hace muchísimo tiempo, pero son muy poco conocidos. Esta gente gana más que el presidente de la República, más que los ministros de la Corte Suprema, más que el Contralor, más que los propios parlamentarios muchas veces. Nadie se atreve a tocarlo, porque son los guardianes de los secretos de la Cámara de Diputados y el Senado. Le saben secretos a tanta gente, le han hecho favores a tantos, han visto tantas cosas que los mismos parlamentarios dicen, no nos metamos ahí, la ley de presupuesto la hacemos nosotros, sacamos este impuesto revolucionario y estamos todos felices. Lo primero es estar felices nosotros, para los amigos todos, para el resto de la ciudadanía, la ley. A la cabeza de los supersueldos de la Cámara de Diputados está Miguel Landeros, en el cargo de secretario general con una remuneración mensual de más de 19 millones de pesos.
cargo al que llegó en 1991 y es la máxima autoridad administrativa. Actúa como ministro de Fe y su firma está en todos los documentos que emite la Cámara Baja. Ejecuta el presupuesto anual y autoriza desde viáticos, permisos administrativos, asistencias, viajes, hasta el pago de asignaciones a los parlamentarios. Eso sí, nos llama la atención el exponencial aumento de su sueldo en los últimos años. Para el 2017 percibía un salario de más de 12.700.000 pesos. En 2024 aumentó a más de 18.555.000 y para este 2016 su remuneración supera los 19.270.000 pesos. Siempre fue fácil en el Congreso subir los sueldos de los funcionarios. Siempre nosotros estamos en la mira de la ciudadanía, pero que quede claro, los parlamentarios ganamos 3 veces menos que estos funcionarios. Y aquí no se trata de generar una polémica con ellos, pero esa es la realidad. Entonces, hoy día eso lamentablemente le violenta a la ciudadanía. Pero nos guste o no nos guste, legalmente ellos tienen un derecho adquirido. Sí, efectivamente, hace un tema. Nosotros hemos solicitado también al presidente de la corporación y próximamente al presidente del Senado que haga revisión de estos altos sueldos. Creemos que de todas formas la forma de contratación tiene que ser mucho más transparente, tienen que haber concursos públicos, tiene que haber meritocracia dentro del funcionamiento de la administración pública en el Congreso y naturalmente hay sueldos que son, a mi juicio, groseros. Son sueldos groseros que en ningún lado en Chile uno por el trabajo que se hace acá se gana y creo que eso naturalmente tiene que ser revisado. Pero hay más. Al revisar las planillas de funcionarios con supersueldos en la Cámara de Diputados y Diputadas, nos encontramos con profesionales, técnicos o licenciados no titulados cuyas carreras no son afines al cargo que ocupan o cuyos sueldos están muy por encima del precio mercado o empresas privadas. Por ejemplo, esta pedagoga en inglés que ejerce como secretaria tiene una remuneración superior a los 9 millones de pesos. O este profesor de castellano que trabaja como jefe de redactores de sesiones, cuyo sueldo es de más de 13.400.000 pesos. Un valor elevado, teniendo en cuenta que el ingreso promedio de un redactor en el mundo privado, según el sitio de empleos laborum.com, es de entre 994.000 a un poco más de 1.717.000 pesos. O este licenciado en Educación Matemática y Computación que, con el cargo de apoyo de subsecretaría, recibe un salario superior a los 10.500.000 pesos. Y esta educadora de párvulos que se desempeña realizando gestión de formación ciudadana gana más de 9.300.000 pesos. Y así, el listado suma y sigue. Pronto le contaremos con qué otras sorpresas nos encontramos. Ojalá que esto se cambiara por decencia. Mira, nadie necesita 20 millones de pesos al mes para vivir. Y si lo necesita, arma una empresa, compite, arriésgate en algo. Si te gusta mucho el dinero, a lo mejor no es trabajando en la biblioteca del Congreso donde tienes que estar. Yo no tengo ningún problema que alguien talentoso, que un gran deportista, que un gran empresario gane todo lo que merezca. Pero estas son pegas fáciles, son pegas que se consiguen a dedo, pegas sobre las que no hay ningún control si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Como te digo, básicamente les sabes secretos a muchos diputados, eres buena onda con ellos, les haces favores y todos dicen, mira, ¿para qué nos vamos a pelear con fulano de tal si total la plata no es nuestra? Mientras no nos toquen a nosotros nuestros privilegios y nos ayuden y nos hagan bien la pega, démosle, algún día vamos a necesitar su favor. Tenemos que tenerlos contentos, porque si se nos enojan, mandan más que los propios parlamentarios. Vía ley de transparencia, revisamos las planillas de los empleados públicos del Senado y detectamos que 62 de ellos perciben sueldos entre 8 a 17 millones de pesos.
Al igual que en la Cámara Baja, los top 10 del listado son abogados que ejercen como secretarios de comisiones, cuyos sueldos fluctúan entre los 14 y 17 millones de pesos, menos el exfiscal Raúl Guzmán Uribe, quien ocupa el máximo puesto administrativo como secretario general del Senado, con un sueldo reajustado en este 2026 y que supera los 16.200.000 pesos. Y su nombramiento en el cargo en el año 2019 estuvo envuelto en polémicas debido a que lo acusaron de llegar mediante movimientos y apoyos políticos y no por el debido proceso del concurso público. Que el Congreso, además, por ser un organismo, un poder autónomo, ni siquiera con capacidad de la Contraloría de fiscalizar, obviamente se pueden estar presentando ciertas anomalías que están fuera de la legalidad, que las define la jefatura superior de la institución. Entonces ahí puede haber un fenómeno que no estoy diciendo que exista, estoy diciendo que potencialmente puede existir, porque no hay un organismo fiscalizador externo que lo esté monitoreando. Y eso porque estos dos organismos del Congreso no son fiscalizados por ninguna institución. Entonces ahí nosotros siempre hemos dicho como observatorio, así como en otros fenómenos relativos a las asignaciones parlamentarias de los honorables parlamentarios del país, que donde se han observado irregularidades, es necesaria una agencia externa que pueda regular, que pueda fiscalizar y que pueda monitorear por lo menos una vez al año cómo se están desarrollando los procesos de asignaciones de recursos y de pago de remuneraciones de renta a estos funcionarios, a esta dotación de profesionales. Luego del top 10 de abogados con supersueldos del Senado, le siguen un listado de profesores de castellano, matemáticas, computación, historia, licenciados en arte o filosofía, que tienen rentas entre los 8 a 13 millones de pesos. Como este docente de matemáticas y computación con el cargo de jefe de informática, que recibe un salario mensual de 12 millones de pesos, o esta licenciada en filosofía que ejerce como subjefa de redacción del Senado por un sueldo de 13 millones, o sea, gana casi 10 veces más que el valor promedio del precio mercado en el mundo privado. El gran problema, según los expertos, es que no existe forma de regular o fiscalizar lo que ocurre al interior del Congreso, ya que es un órgano autónomo del Poder Legislativo que se autoadministra, se autofiscaliza y no existe ningún organismo externo que lo pueda intervenir. Por lo tanto, son ellos mismos los que se fijan los sueldos y determinan las contrataciones y evalúan si su trabajo es bueno o no. Esto es tan escandaloso que algunos de los secretarios de comisión u otros funcionarios más tienen oficinas de abogado, ejercen la profesión. Ese es un trabajo muchas veces que es menos de media jornada y que además tienen delegada en otras personas que hacen realmente la pega. Hoy día con inteligencia artificial, transcribir una reunión no es nada. Entonces, si realmente quiere ajustar, sabemos los lugares donde hay embajada, Congreso, donde la plata se vota y se vota a manos llenas y todo el mundo sabe y nadie hace nada. Además de los conflictos de interés, además de las relaciones entre uno y otro que salen del Ministerio Público, entran acá, nadie sabe por qué, una notaría para acá, o sea, las fuentes de corrupción, de traspaso de favores, los grandes millones, las danzas de millones. Si aquí la gente tiene problemas porque quiere hacer una pandereta, porque quiere hacer el radiador de la casa y el municipio no les da el apoyo. Mientras tanto, a 2 cuadras en el Congreso Nacional hay alguien que gana casi 20 millones de pesos por un trabajo mediodía y que ni siquiera cumple en igual condición. Nadie los controla, nadie sabe cómo llegaron ahí. Es realmente una de las grandes injusticias que las personas que están a cargo del bien común perpetúan y mantienen. Debería ser delito. Investigamos otra importante área y detectamos que en la biblioteca del Congreso Nacional existen empleados públicos con sueldos millonarios más altos que cualquier alta autoridad de Chile. Mire,
Según los portales especializados en donde se publican ofertas laborales para bibliotecas en Chile, como por ejemplo de prestigiosas universidades, los sueldos para los distintos cargos varían entre los 880.000 a los 2,5 millones de pesos para bibliotecólogos con amplia trayectoria, pero al sumergirnos en las planillas de funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional, nos encontramos que las remuneraciones más altas van desde los 8,4 millones a los casi 13 millones de pesos. La Contraloría no tiene facultades para digamos, controlar el Congreso. El Consejo para la Transparencia tampoco tiene facultades. Acá lo único que nos queda es la fe pública, es pensar que el funcionario público se debe a la probidad, se debe a un estatuto administrativo que promueve aquellos principios y que, bueno, la manera de controlar o fiscalizar si hacen el trabajo o no también es muy complejo. No hay ningún bibliotecario en Chile. Este es uno de los trabajos más codiciados, y cuando se abre concurso público, las llamadas a los senadores, a los diputados, a los lobistas, a los centros de estudio, para conseguir los trabajos son brutales. Generalmente se los lleva un operador político o alguien con mucha cercanía y muchos contactos. Se reparten entre todos y es un grupo, lo que se llama la burocracia, que tiene un poquito capturada a la democracia. Porque nosotros cuando votamos queremos que se gaste bien la plata, que le llegue a la gente que lo necesita, a la gente que perdió la casa en los incendios, a la gente pobre, a los hospitales, por último a la Fiscalía, al Ministerio Público, que persigan más el delito. Pero los encargados de eso se sacan una tajada y se la dejan para privilegios. Si usted cree que esto es todo, se equivoca. Al escarbar un poco más, nos encontramos que, a diferencia de todos los demás empleados públicos del Estado, los funcionarios del Congreso cuentan con una serie de beneficios como, por ejemplo, un listado de asignaciones que abultan aún más sus remuneraciones mensuales, como esta asignación de responsabilidad que corresponde a un porcentaje de su sueldo bruto mensual dependiendo de la categoría del funcionario, la que incluso puede llegar al pago de un 90% más de su sueldo como gratificación. Además, una asignación legislativa otorgada por el simple hecho de trabajar en el Congreso y que le suma entre el 60 a 80% más de su sueldo base adicional. O sea, se puede cuestionar. La ley de transparencia le permite al ciudadano común y corriente informarse de aquello, saber cuánto gana cada funcionario. Ahora, ¿por qué está ese funcionario ahí cumpliendo esa función? Es muy probable que es porque participó en un concurso público que ofrecía esa vacante y cumplió con todos los requisitos. Y por lo tanto no es cuestionable. Lo cuestionable es que la misma labor en otra institución, quizás privada, tiene una remuneración mucho menor. Eso es lo cuestionable, y eso ya tiene que ver con una cuestión ética, es decir, preguntarnos nuevamente, ¿es posible que hayan personas que trabajan en el Estado que ganen 50, 30, 40 veces más que un trabajador común y corriente de este país? Además, tienen una asignación por antigüedad, correspondiente a un reajuste del 2% de su sueldo base por cada 2 años de servicio. De los 476 empleados de la Cámara de Diputados, 401 son beneficiarios de este bono. Y por último, la más polémica, asignación de complemento de jornada, que se les otorga 3 veces al año, recibiendo un sueldo bruto mensual adicional. Por ejemplo, en el caso de Landeros, que gana 19 millones, 3 veces al año, además de ese salario mensual, recibirá otros 19 millones. Remuneraciones y asignaciones que están dentro del marco de la ley y que, según los mismos parlamentarios, no se pueden modificar de buenas a primeras.
Las funciones del Congreso Nacional y de los funcionarios son muy técnicas. Acá hay muy buenos funcionarios, redactores, secretarios de comisión, hay estudios, la gente de la Biblioteca del Congreso, tenemos una muy buena Biblioteca del Congreso con muy buenos funcionarios y se necesita, ¿no es cierto?, remunerar a esas personas de acuerdo al trabajo que realizan. Por lo tanto, también ese ajuste que muchas veces se dice en cuanto al tipo de profesión versus lo que realizan, también hay que revisarlo bien, porque cuesta un poco comparar la labor de investigación, la labor legislativa, la labor parlamentaria, el acompañamiento que se hace en las comisiones, que muchas veces terminan en la madrugada, que muchas veces requieren a lo mejor los informes presentados a primeras horas para seguir las discusiones parlamentarias con actas y con informes preparados, listos, con los certificados que correspondan para poder darle continuidad a las leyes. Entonces, yo creo que eso hay que atenderlo bien, transparentemente, y que a la sociedad también chilena le haga sentido lo que gana la gente. Otra cosa es la situación de los que están actualmente, y eso sí tiene un tema que es un impedimento legal. Los derechos adquiridos de esos funcionarios también tienen que ser respetados, y obviamente, entendiendo lo que la situación que usted me plantea, es que merece una regulación rápida, porque si seguimos por años dilatando esta conversación, obviamente que esto no se va a solucionar y el problema sigue creciendo como una bola de nieve año tras año. El expresidente del Consejo para la Transparencia asegura que, mientras ejerció su cargo, en reiteradas ocasiones se intentó un acercamiento con el Congreso para mayor transparencia y una eventual apertura de este para fiscalizaciones externas, pero denuncia que literalmente fue imposible. Nosotros propusimos una nueva ley de transparencia que permitiera al Consejo fiscalizar con las mismas normas que todo el resto del Estado al Congreso. La mayoría de los diputados y senadores para callados nos dijeron sobre nuestro cadáver. Hablamos con Boric, hablamos con Kast en la vuelta pasada, nos dijeron cualquiera de los dos que salga, dentro de un año vamos a mandar un proyecto de ley para solucionar este problema. Nada, no hizo nada Boric, bueno, el compromiso de Kast todavía está, digamos que lo podría hacer, pero es la clase política que opera como un todo, son los mismos actores de siempre que se van repartiendo la torta, se van pasando el palo de la posta para allá o para acá. Hay mucha gente que lo ha pedido, mucha gente que lo ha tratado de hacer, finalmente ellos tienen el control. Tendría que pasar algo muy inusual, tendría que llegar personas con liderazgos muy distintos a los que han existido hasta ahora. A raíz de todo lo anterior, es que el senador Manuel José Osandón a fines del 2025 presentó un proyecto de ley, el cual no fue admisible, pero luego fue replicado e ingresado al Congreso por el expresidente Boric, y que busca regular a futuro los llamados supersueldos, estableciendo topes y eliminando asignaciones, pero existe un gran problema. Aquí no se le baja el sueldo a nadie. Los que tienen sueldos millonarios van a jubilar con sus sueldos millonarios. Pero quien los reemplace van a tener sueldos acorde al Estado chileno. Ese es el tema. Pero ¿y por qué no se le baja el sueldo que tiene el sueldo millonario? Por ejemplo, un licenciado en filosofía que no se puede porque hay derechos laborales, o sea, la legislación no es clara. A ver, eso necesitaría a lo mejor una decisión del presidente de la República, de alguien así, que diga, mira, esto hay que hacerlo. No me corresponde a mí. Pero yo digo, no quiero liquidar a las personas. A ver, porque por ejemplo, los secretarios jefes de comisiones, el 99% son abogados súper top en su tema, que afuera ganarían mucha plata. O sea, no es tampoco llegar y decir, mira, les voy a dejar el sueldo a la mitad, porque eso sería más grave. O sea, que la pega no se haga bien. O sea, son personas que tienen un alto nivel académico y profesional. Pero ya están en ese sueldo. ¿Para qué? ¿Qué te voy a meter en enredo? O sea, los tienen, que terminen su carrera, que jubilen, pero esto se pone edad, ya no es como antes, de que eso es eterno. O sea, que hay personas que tenían 80 años y seguían ganando una fortuna y por las licencias médicas si eran ancianos. Y el Estado de Chile seguía pagando y pagando y pagando. O sea, los actuales sueldos millonarios, por ley, no se pueden modificar, pero lo que plantea el proyecto es eliminar algunas asignaciones que permitirían ahorrar hasta 12.000 millones de pesos al año y establecer una nueva escala de remuneraciones acorde al precio mercado para los nuevos funcionarios que ingresen a trabajar al Congreso. Eso sí, a medida que los antiguos empleados vayan jubilando o eventualmente renuncien.
Es un proyecto de ley que busca regular respecto del presente hacia el futuro, no respecto de quienes ya tienen estos altos sueldos, que yo creo que es un tema que sí requiere ser asumido y abordado también, y eso no está en ese proyecto. Me refiero a que no vamos a pasar la vida lamentándonos de que sigan los altos sueldos, porque si tuviéramos incluso como ley aprobado este proyecto, igual seguirían esos altos sueldos que vienen de arrastre. Entonces uno dice, bueno, o lo arreglamos entero, o bien hacemos algo que no maquille, sino que vaya a la médula del problema, que es la disociación entre el Congreso Nacional y la ciudadanía en materia tan básica como a igual función, igual remuneración, igual antigüedad, la misma escalafón de grados de escala única del sueldo, en fin, porque son funcionarios también públicos, unos del Estado, gobierno, y otros de otro poder del Estado como el legislativo. Una intervención radical que, según los expertos, sería posible siempre y cuando todos los poderes del Estado se alinearan en modificar la ley y aperturar el Congreso a una mediación. Fuimos hasta el Congreso para intentar conversar con los funcionarios, pero no se nos permitió el ingreso a las instalaciones, por lo que decidimos contactar directamente a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional. Ya, vamos a llamar entonces a la presidenta de la Federación de Asociación de Funcionarios del Congreso. ¿Aló? Aló, buenos días. Hablo con Elizabeth Cangas. Sí. No estuvo dispuesta a una entrevista ni a enviarnos un comunicado, aludiendo a una farandulización del tema, a un daño a la imagen pública y moral de los funcionarios del Congreso por parte del senador Osandón, asegurando que defenderán sus derechos laborales como funcionarios públicos del Congreso. Es que en el caso del Congreso, obviamente hay una férrea oposición de la Asociación de Funcionarios, porque obviamente es indudable, a todas luces evidente, de que se toca un poco los intereses de sus representados, en este caso que son los propios funcionarios, pero es importante hacer el llamado de que estas asociaciones, en un sentido puro, digamos, de querer aportar a la normalización de este fenómeno, haga propuestas y normalice y que aporte con ideas concretas para normalizar, con distintos proyectos de ley adicionales, a normalizar esta situación de esta anomalía funcionaria, anomalía en el pago de remuneraciones y el niveles de renta de algunos cargos que están por sobre incluso rentas de mercado. Es decir, que siempre es importante cuando aquellas personas que detentan poder tienen que ejercer ese poder con los límites que le impone la sociedad, ¿no? Y esos límites tienen que conducir a que las personas actúen con más probidad, es decir, tener supersueldos, como se les menciona, a veces daña a las instituciones en este caso, y eso a la larga va desgastando la democracia porque la deslegitima. Por lo tanto, es labor de aquellos que están a cargo de administrar el poder que se preocupen de estas cosas. Las soluciones para una regulación real y definitiva de los supersueldos parecieran ser simples, pero mientras las distintas autoridades no decidan realizar una intervención de fondo y no de forma, los empleados del Congreso seguirán siendo los funcionarios públicos con los sueldos más millonarios del Estado. Al menos por ahora, el debate ya está abierto.